Para. Me mojé todo. Acá estamos con las mascotas de la familia. Este es bebé, mira lo que es eso. Una chivita bebé. Acá es donde duermen. Acá tenés la carne. Muy buena familia, bienvenidos una vez más al canal. Me encuentro en la provincia de Salta, más precisamente en Salta capital. Fundada en 1582, Salta se encuentra al noroeste de la Argentina. Es conocida por su arquitectura colonial española y su herencia andina. San Lorenzo con Dieguito. Para los que no lo conozcan, él hace... Hago de alquilo motos y bueno, cuando vienen amigos salimos a dar una vueltita en moto. Hoy tenemos una aventura muy especial que es nada más ni nada menos que el famoso Abra de la CAI. Y bueno, Dieguito se dedica a llevar a gente ahí, a laburar, a guiarlos. Y yo tenía muchas ganas de ir y me dijo, ¿te acompaño? Y dije, bueno, ¿por qué no? Vamos juntos. Y vamos en una misión muy especial. Acá estamos llevando un montón de cosas y comida para una familia que está justito ahí, muy cerca del Abra de la CAI. ¿Están a qué altura más o menos, amigos? 4.000 más o menos, a 4.000 sobre el nivel del mar. 4.000 metros sobre el nivel del mar. Imagínense que las condiciones ahí son bastante extremas y ellos no van todo el tiempo a un casco urbano a poder conseguir comida y cosas. Entonces, siempre que Dieguito va, Flavia, que es la señora que vive ahí, la mamá de los chicos, le pide cosas, ya sea para ella, para los hijos y demás. Y bueno, a mí me parece que está bueno mostrar eso, que hay que ayudar a las personas que están ahí, porque por ahí mismo ustedes van algún día en motos y demás. Y bueno, creo que a Flavia le viene muy bien y por ahí alguno de ustedes puede dar una mano. Esta vez la vamos a estar dando nosotros. Los chicos me pidieron, yo estuve hace 3 días con otro amigo y me pidieron yogur, barrita de cereal, por ejemplo. Flavia me pidió jabón para lavar la ropa. 3 o 4 me dijo. Pero antes de salir, para ilustrarles bien la ruta que vamos a estar haciendo, acá tengo el mapa y bueno, vamos a marcar un poquito la ruta que vamos a hacer hoy. Nosotros nos encontramos acá, en Salta capital, y vamos a estar haciendo primero la ruta 33, la que da por los Cerrillos, todo por esta zona, hasta el Carril. Entonces vamos a marcar esa primera parte, que es tranquila, esa parte es de asfalto, todo por ahí, de Salta al Carril. Y de ahí vamos a agarrar después la ruta 33. La ruta 33 va por acá, por la Cuesta del Obispo. Ahí en la Cuesta del Obispo, un poco más adelante, ya empieza el ripio. Tenemos el Parque Nacional Los Cardones, así que vamos a ver varios cardones seguramente. Y llegamos hasta un poco antes de Payogasta, y ahí en Payogasta agarramos la 40. Todo por acá, toda la 40 hasta San Antonio de los Cobres. Justo ahí donde dice el 40, ahí está el Abra de la CAI. Y después nos volvemos todo por la 51. Todo por 51 hasta Salta. Es como un círculo que vamos a estar haciendo hoy. ¿Y cuántos kilómetros tiene, amigo? Aproximadamente 480 kilómetros. Algunos pocos kilómetros para el cuerpo. Así que bueno, terminamos de preparar y salgamos que nos queda mucho. Comenzamos transitando zonas donde hay mucho ganado y tenemos que ir muy atentos en cada curva. De a poco vamos dejando el verde detrás y a medida que subimos comenzamos a ver cada vez más roca. Me encuentro en la quebrada de Escoipe. Todo acá atrás, lo que estamos viendo ya son nuestros amigos los Cardones. Y miren lo que es esto, unos colores increíbles ahí en esta quebrada. Por ahí abajo va el río y nos quedan unos 10 kilómetros de asfalto hasta que comienza la Cuesta del Obispo, que gran parte es de ripio. Se llama Cuesta del Obispo porque se dice que un obispo estaba uniendo uno de los pueblos del otro lado con uno de este y se quedó a hacer noche en esa cuesta. Por eso ahí deriva el nombre. Y bueno, ahora estamos camino a Cachi para cargar un poco de combustible porque bueno, vamos a estar exigiendo las motos, haciendo muchos cambios y con la altura hay que ir bien cargaditos. Así que sigamos ruta. Estamos al pie de la Cuesta del Obispo y acá termina el asfalto
y empieza el ripio. Todo por la ruta provincial 33. Y las vistas que nos acompañan, familia, uff, Dios, son muy hermosas, ¿eh? Tiene pinta de que se van a venir unas lindas curvitas. Qué hermoso que se ve ahí todo el valle bien verde. Es increíble. Se nota que acá llueve bastante, ¿eh? Están trabajando en el camino. Acá abajo un río. Se pone un poquito barroso. Entre la lluvia de ayer y la máquina que pasó. De ahí abajo quedó el camino que hicimos, miren familia. Todo ahí abajo. Subimos bastante, ¿eh? Volvió el asfalto. Fue poquito ripio, tampoco fue mucho. Igual este asfalto está medio. Tiene algunos pozos de las mismas rocas que se caen de la montaña. Te lo van destruyendo todo. Qué ruta más hermosa, por favor. Miren lo que es eso. Todo el tiempo con vistas. Y este es el mirador principal. Acá es donde todos los autos paran. Hay puestitos de artesanos. Ven, hay puestitos de quesos, de salames. Buen día, ¿cómo va? Tiene el salame de cabrito. Y bueno, la gente le da de probar. No, gracias, muchas gracias. Justo a mí me ofrece salame, que soy vegetariano. Después tenemos distintas especies para condimentar comidas, están muy buenas. Acá tenemos más puestos también de quesos. Acá es una zona que se da mucho, muy bien el queso. Y miren las vistas que tenemos. Salamito de llama, quesito. Salamito de llama tenemos acá. Llama Voy a probar para animarte a vos, ¿no? Bueno, Permiso, ¿eh? sin compromiso. Muchas gracias, ¿eh? Páprica y queso cabra con orégano. ¿Queso de? Cabra con páprica. ¿Ah? Cabra con páprica, ¿y esto? Orégano, el famoso orégano. Muy bueno. Muy rico. Y miren con las vistas que trabajan acá los chicos. Una locura este lugar. Es hermoso. ¿Y ustedes esto lo hacen en dónde? Acá en 5 kilómetros más para la montaña. ¿Y vos sos de acá de toda la vida? De acá del lugar. Qué Así lindo. acá, sí. ¿Y cómo es vivir acá en esta zona? Difícil, pero es tranquila, digamos. Tranqui, no pasa nada. Sí. Estás en contacto con la montaña nomás. Ya. Bueno, bajamos Qué acá, digamos. grande. ¿Y los inviernos son crudos? Sí, frío. ¿Y se dedican a hacer solamente salame y queso? Queso de cabra y sí, salame de llama. ¿De eso es de lo que viven, digamos, o hacen otra Y actividad? después con la hacienda, digamos, se dedicamos después del mediodía, digamos. En la crianza, bueno. Claro, y venta de qué crían, digamos. Ganado y después cabra, digamos. Ahí va. También se vende cabrita y bueno. Claro, sobre todo para las fiestas, ¿no? Sí, Acá, ¿en qué fechas tienen las fiestas, digamos, del lugar? ¿Tienen alguna fiesta en especial? Sí, en San Rafael, digamos, que acá, que en el primero semana de octubre, que ya pasó, digamos, ahí tuvimos una fiestita. Ahí va. ¿Y qué se festeja ahí? Del San Rafael, digamos, el arcángel. Ahí va. Tenemos nuestro patrono, digamos, que es viajero, digamos. La capilla de San Rafael, que bueno, es el santo para ellos, el arcángel. La gente viene acá y hace sus ofrendas, prende velitas, cigarrillos. Y acabamos de entrar también al Parque Nacional Los Cardones. Y ahora un poquito más adelante vamos a tener la famosa recta del Tintín. Llegamos a la recta del Tintín. Recta del Tintín. Me encanta cómo suena. Y tenemos todos los cardones, porque estamos todavía en el Parque Nacional Los Cardones. Y miren toda ahí la montaña atrás. Cómo va jugando los distintos colores. Van haciendo como curvitas. Qué lugar increíble, ¿eh? Mirá la recta lo que es. Interminable. Ahora entiendo por qué se llama el Parque Nacional Los Cardones, ¿eh? Creo que nunca vi tantos cardones juntos en mi vida. Mirá eso, es gigante. Tienen formas distintas, ¿eh? Uno distinto a otro. Ninguno es igual al otro. Cada uno es único. Me encanta. Es todo un gran desierto. Todo lo que ven ahí chiquitito al fondo, puntitos, son todos cardones. Qué
qué pintorescas estas construcciones, muy lindas, bien coloniales y antiguas. Miren, acá está la placita con todas las casas alrededor, la capillita. Esta placita es bien chiquita, pero hermosa. Me encantan estos pueblos así, al lado de la montaña. Y va escalando. Acá tenemos una cerquita, pero allá lejos una más grande, marrón, y más lejos, más arriba, de distintos colores. Qué lindas las construcciones así. No me canso de esas construcciones de adobe, me parecen muy lindas. Y muy coloniales también. Miren los faros acá, los faroles. Y acá estamos cruzando el río Calchaquí, que nos venía acompañando en todo el camino. Y ahora ya estamos entrando al pueblito. Las calles se hacen más angostas. Qué lindo. Mira lo que es esto. Un hostal. Todo así con piedras, empedrado. No, muy pintoresco esto, me encanta. Me habían dicho que los pueblos así en el norte me iban a encantar. Bueno, mirá la plaza, qué linda. Mucho verde, y todo con las rocas estas. Miren el arco ese, qué lindo que está ahí. Acá está la biblioteca, el banco, la municipalidad, bueno, todos los edificios así. Muy buena onda, la gente saluda. Mercado municipal, mirá, todo piedra, arriba adobe, arriba los cardones. Una casa rosa. No, muy bueno esto, me encanta. Y acá llegamos a la YPF. Está escondida la YPF, tuvimos que atravesar todo el pueblo para llegar. Cargamos combustible y comimos un poquito. Ahora a seguir. Estamos a 2280 metros, dice ahí. Y bueno, ahora hay que salir de Cachi, por donde vinimos, y agarrar para La Poma. Ahí en La Poma vamos a estar avisando que vamos a estar yendo. Hay que avisarle a la policía por cualquier cosa. Es una buena práctica. Allá en el Abra no hay señal y está bueno que la gente sepa que nosotros vamos a estar ahí, ¿no? Ya arrancó el camino de ripio hacia La Poma. Este es un ripio que está un poco más suelto y un poquitito más complejo que el de la Cuesta del Obispo. Vamos a ir con más cuidadín. Uy, el polvo que me está levantando Diego, por favor, no se ve nada. En cuarta voy, pero ya hay que pasar a la tercera. Viene curva. Picantón, Esa, me tiró una piedra. Y acá arranca el asfalto nuevamente. Bueno, pasó bastante rápido el ripio. Se acabó lo que se daba. Un ripio bastante sueltito, pero yo creo que está bastante bien. Uy, acá otro desvío. Poca arenita, pero nada mal. Miren el auto ahí. Se prendió fuego y no lo buscaron más, Qué lindo que está el día, Dios. Me encanta esta ruta, muy entretenida, unas vistas hermosas a toda la montaña. Miren lo que es esa montaña ahí arriba. Yo voy un poco atento a la ruta, pero no puedo mirar mucho, pero miren. Casi siempre esta vuelta la hacen en 2 días. Nosotros la estamos haciendo en 1. Es por eso que vamos más rápido, porque la parte más difícil aún no la pasamos, que es el Abra de la Cay, donde hay muchos cruces de río. Entonces tenemos que meterle pata ahora porque no sabemos qué va a suceder. Seguimos bordeando el río Calchaquí, con colores rojizos en las rocas y casitas auténticas al costado del camino. Cada vez este se va rompiendo un poco más y la tensión aumenta. Cruzamos el arroyito. Viene estando muy entretenido este ripio, Te resbalás un poquito, está divertido. De paso seguimos practicando nuestro manejo en off-road sin tanto peso, porque solo llevo el bolsito chiquito de Capra, el de 15. Dale, andes. Se me acaba de venir un bicho, no sé si lo pude
esquivar. Miren qué hermoso el contraste allá de los verdes con los rojos. Y acá hay como unas mini colinitas de un color así medio blanco. Bienvenidos a La Poma. Qué lindo pueblito. Todo en torno a un mismo bulevar. Cómo se te ensucian todas las casas con la tierra. Muchas zonas así de adobe acá también. Qué grande el señor. Y son ¿cuánto? 2, 3 cuadras o 5 cuadras como mucho el pueblo. Una iglesia, la casita rosada que nunca falle. Me encanta la verdad La Poma, ¿eh? Muy pintoresco pueblito. Mantiene las calles así de empedrado, las casas de piedra y adobe, con tejuelas así coloniales que me fascinan. Y acá está la placita del pueblo. Bueno, bastante grande la plaza. Y acá debe estar la capillita, me imagino, ¿no? Claro. Ahí está la iglesia. Ya dimos aviso, es importantísimo hacer eso. Para dar aviso hay que entrar al pueblo de La Poma. Es por la seguridad de ustedes, ¿no? Porque hay mucha altura, las condiciones climáticas te cambian muy rápido. Mira qué linda casita de madera. Mismo acá se levantó un viento bastante fuerte. Esperemos que allá arriba no haya viento. Mira qué lindo el camino así, con las rocas, como un pasillito. Me gusta. Y ahora ya estamos camino a lo de Flavia. La ruta ya le está arreglando vialidad, pero esta primera partecita nada más. Que hay que tener cuidado porque el suelo puede estar blando. Hasta lo de Flavia, de acá tendremos 40 kilómetros. Y esos 40 kilómetros nos pueden demorar 1 hora y media más o menos. Si no por ahí más, según el estado en el que esté el camino. Acá está el pueblo histórico que fue destruido en 1930 por un terremoto y es patrimonio municipal. Este es el antiguo pueblo de La Poma, el pueblo histórico de La Poma. Y bueno, en 1930 vino un terremoto y lo destruyó. Miren lo que es. Wow, qué auténtico todo, ¿eh? Qué lindos lugares. Estoy encantado. Miren lo que es esa esquina. Wow, miren todos los arcos coloniales. Miren acá la puerta con un triángulo. Qué lindo, qué bonito. Muy pintoresco el pueblito. Y acá estaba la plaza. La plaza se mantiene intacta, te digo, ¿eh? Mirá el angelito ahí. Qué lindo. Y acá Nuestra Señora del Perpetuo Socorro. Mirán las campanas. Qué lindo lugar. Y la canchita de fútbol, con estas vistas. ¿A quién le gustaría jugar un picadito ahí, A más de uno, ¿no? Acá se empieza a romper el camino, me había dicho Diego, y ya me di cuenta que es acá. Hay una arena, unas piedras, está como para ir tranquilito, y no confiarse mucho porque en cuanto te descuidaste, te fuiste. Acá mejora, en esta recta, pero ahí atrás está horrible. Miren todas las cabritas ahí abajo, cómo van por el campo, qué lindas. Y bueno, acá estamos subiendo la cuesta. Acá estamos llegando a una parte de campos. Miren acá la forma que hacen las rocas. Todo como escalonado. Miren qué linda. Las chivitas. Y ahí se sienta tranquila. Y ve a las chivas pastar, Qué calma, qué paz. Bueno, acá tenemos una lagunita. Pero un charco, que eso nos da señal de que estuvo lloviendo hace poco, así que los ríos deben estar viniendo un poquitito más fuertes. Esta es la mejor época igual para hacerlo, octubre, noviembre. No hace ni frío ni mucho calor y tampoco empezó las temporadas de lluvias fuertes. Por ahí va el agua. Es como parece una acequia. Sí, miren, una acequia. Todo hecho de adobe. Ahí deben a poner las chivas seguro. Y acá, tremenda la roca esta. Ahí abajo como un cerco todo hecho en piedra. Supongo que para delimitar los campos en la antigüedad, ¿no? Allá igual. Miren acá cómo se rompe el camino y cómo viene el río por ahí abajo.
Para. Me mojé todo. Cartel de peligro. Ah, mirá allá atrás. Cuando hay un cartel de peligro es que la cosa se pone intensa. Miren eso. Se comió todo el camino. Qué increíble. Todo va por ahí el río y se lo comió. Y acá están los obreros en el camino para que, bueno, no esté tan roto, ¿no? Miren lo que es tremenda huella. Ahí va. Acá viene otro cruce. Vamos por acá. Eso. No hay que confiarse igual, ¿eh? Ese estuvo duro. Chiquito, pero las rocas te descolocan. Por ahí lo agarras confiado y te vas. Acá estamos llegando a lo de Flavia, así que esa es señal de que ya estamos a 4000 metros. Mira qué lindo como tiene acá todo cercado para los animales. Diego y Flavia son amigos hace mucho con la familia. Mirá, tienen cositas para vender. Qué lindo. Gracias. Ay, qué bonitos. Un gusto, Flavia. Gasti. Sí. ¿Cómo va, campeón? Gasti, un gusto. Vine con un amigo, ¿Cómo va ¿me eso? habías dicho? ¿Todo bien? Un gusto. Bueno, le traje lo que me pidieron. Sí, porque así me llevo la bolsita que lo puse con frío, ¿sabes? Traelo. Así lo podría guardar. La barrita de cereal que me pediste, los dos me pidieron. Y acá están los jabones que me pediste, Flavia. Sí, ¿cuánto salen Con eso? esos jabones. ¿Cuánto salen eso? No, te los regalo. Bueno, gracias. Acá estamos con las mascotas de la familia. Tienen cabritas y parecen perros. Se crían con los perros estas chimenguanchas. ¿Ven? Allá hay más perros y tienen más cabras. Son re amigables, parece como un perrito. Y bueno, ahí vive Flavia con sus hijos. Esa es la casa. Y ahora la merienda los chinos. Acá Flavia le está dando de comer a las chivas. Miren cómo vienen corriendo. Todas vienen corriendo. Uy, me van a estampar. Ese es bebé, mirá lo que es eso. Una chivita bebé. Y bueno, les va dando ahí de comer. Esta es la hora de la merienda. Ya de tarde. Acá estoy con Flavia, le acabamos de dar de comer a las chivas. Y me va a estar mostrando un poco su hogar. Y me va a estar contando un poquito, bueno, cómo viven el día a día, su situación y demás. Mismo también para que ustedes vean. Y cualquier cosita que a ella le haga falta, el que puede esté en sus posibilidades y le pueda acercar algo, Sí, más que bienvenido, ¿no, Flavia? sí, sí, bienvenido, que me pueden acercar. Tienen puertas viejas, chapas que no lo usan, Claro. maderas que no lo usan, ventanas, cualquier cosa. Mira, hace mi casa. Acá es donde duermen. Sí, todo Acá donde tienen las duermo. camas de los chicos. Acá Sí. hay un perrito re Ay, con bonito. perrito durmiendo, nada. Oh, cosita. Bueno, ahí tienen la cocina. ¿Gas tenés, Flavia? Sí, gas, esa gas la cocina. La cocina es a gas con garrafa, ¿no? Sí, con garrafa, porque aquí no hay gas natural. Acá están las camitas. Sí, Bueno, todas las paredes de adobe. sí, de adobe, esta acá me llueve y ya se pasa el agua. Y acá se pasa el agua, ¿no? Sí, se pasa el agua porque de adobe ya se ha corrido el adobe. Y acá, ¿qué tenés, Flavia, en esta Aquí otra? tengo mi mercadería, cómodo mis cosas, pero no tengo... La heladera. No tengo heladera porque no tengo en qué. Claro. Aquí tengo charqui, todas mis cosas, Claro. mi mercadería. Estoy acomodando las lanas, Acá tenés todo. la carne. La carne, la lana, todo. La mercadería, pero ya no tengo campo y la casa está rota, mira, ve. Ah. Por allá se corre el agua, ve. Por ahí sí es Sí. verdad. Se Por ahí ve. se corre el agua y... Se ven los agujeros. Sí, Y eso agua. te lastima la comida. Sí, me lastima la comida, me lastima la ropa, los roperos, me lastima. Y con la carne para que se conserve haces charqui. Ese hago charqui para cocinar, para que se consume. Se consume con Claro, eso. pues si no se te echa a perder. Sí, si no se me echa a perder y después no tengo carne, ¿qué voy a comer? Claro. Una llama, ¿cuánto te dura más o menos? Haciendo charqui un mes. Un mes. Sí, un mes. Un mes. ¿Y siempre viviste acá en Sí, siempre vivo aquí. Qué Ya hace como bueno. 30 años más que vivimos aquí ya. 30 años? Sí. Wow. Sí. Y viven así de las llamas, de las Desde los chivas. artesanos, de ese vivimos. Y de las chivas artesanías. Sí, de las chivas tenemos consumo para la carne, así nada más. Claro. Porque ahora ya no vale el cuero, nada ya. Ajá. Antes valía el cuero para vender, pero ahora no, ya para la basura el cuero. Claro, ya Sí, ni porque eso. no se le puede valer. Tal cual. Ya sí estamos casados de todo, no me quiere hacer nada, el intendente. Claro. Todas las parejas. ¿Y de artesanías qué tipo de artesanías generas? Hago pachamamas, de todo. ¿Y lo haces vos? Sí, ¿Todo? todo lo hago yo. Qué grande. Tengo pachamamas, medias, guantes, todo. ¿Y el invierno cómo lo pasan acá? En el invierno duro lo pasamos aquí. Crudo, ¿no? Sí, y en el verano más fierro, le llevo todo el agua al camino. Claro, que
mucha agua. Sí, diario te lo lleva. ¿Y quedan incomunicados a veces? Sí, quedamos incomunicados que por tener mucha comida, porque si no, no se muere de hambre. No cual. no pasa ni una, ni de allá, ni de aquí. Tal cual, tal cual. No pasa ni una. Tremendo. Sí, sí. ¿Te regaló chicles? Sí. Qué No bueno, pasa ni una. qué grande. Y No sí, pasa ni tal una cual. camioneta. ¿Y tu mamá está ahora con las llamas? Ella anda con las llamas. Ella es la encargada de eso y vos Sí, acá. yo aquí de la casa, de limpiar todo. Está muy bien. Y lo único que me colabora un poco cuando pido cualquier cosa, favor, la policía, el único. La policía. Si viene moto, aunque ya me colabora. Claro, está bueno. Ellos me colaboran. Después nadie, no me colabora nadie. Bueno, ahora va a haber mucha gente que te va a estar mirando Sí. que va a venir. Te Sí. puedo asegurar que van a venir de parte de Gasti. Sí, Pueden venir o si no me pueden usar también a mí También. claro. como medio. Acá tenemos a mi amigo, también, cualquiera. Puede escribirle ahí a Nómades. A Nómade, yo vivo en Salta, así que yo vengo seguido. Y de hecho esta es mi subida 18 acá. Claro, él es fan de hacer el Abra, así que le dejan ahí las cosas a él y él las trae. Y para mí es un compromiso no solo conmigo mismo, por lo que me representa andar por la montaña, sino también con los chicos que Claro. cada vez que vengo siempre necesitan algo, así que Tal cual. pueden contar conmigo para usarme de vehículo. Flavia, ¿y cada cuánto bajas como para el lado de la Poma, así por año? No, cada medio año pasado he ido a la Poma, y ahora no he ido, ahora pienso ir para el año. Hace casi un año que no Sí, estás acá. porque no tengo en qué ir, Claro. y es lejos. Bueno, ¿en moto andás? No tengo moto. Pero no ¿sabes tengo- andar? No sé andar. No sabes. No sé. Pero aprenderías. Pero aprendería a tener una moto, pero chulo. Sí, aprendería a tener una motito así chiquitita. Chiquitita. Claro, grande no. Te voy a dejar unos calquitos Bien, una luz y una de afer. y una fe. Ahí va. Listo, quedamos acá, en lo de Flavia. El paso por lo de El Flavia. paso ahí de Flavia para el Abra de la Fernanito, Flavia y Luisa, para Y que bueno, conozcan a todos. Miren, yo me traje esto, pero capaz que a ustedes les gusta más. Una fajosita. Para que lo compartan, ¿eh? Gusto. Bueno, ya habrá. Nada, Homogénea. Fer. Cuídense mucho, ¿eh? Bueno, nos vamos de la casa de Flavia. Un placer haberlos conocido, la verdad. Obviamente los chicos son un poco tímidos porque, bueno, ellos viven acá todo el año, están solos, solo se tienen uno al otro como hermanos, a la mamá y a la abuela. Entonces es normal que tengan timidez o que les dé miedo cuando vienen otras personas. Hace como un año que no va al pueblo más cercano, que es La Poma. Así que imagínense, para acá, con las cabras, las llamas, sus perros, sus gatos, sus hijos y su mamá y nada más. Y los chicos se ponen felices por unas barritas de cereal y un yogur que capaz uno da por sentado, ¿no? En la diaria, porque tenés el kiosco o el supermercado a una cuadra de tu casa. Ahora sí, sigamos hacia el Abra de la Cay, que Abra es la parte más alta de la montaña, del paso hacia la otra montaña, y Acay es el nombre de la montaña a la que estamos yendo. Tiene una altura de 4.850 metros. Miren cómo se rompió el camino ahí. Y acá hay arenita, ¿eh? Uy, acá hay arena. Si te salís de la huella, agarrás arena. Pero hay más arena del lado izquierdo que del lado del precipicio. Por eso voy por este lado. ¡Osa! Casi me saco una piedra. Cómo se entra en calor, ¿eh? Cuando hay precipicio y la moto se te empieza a colear un poco. Mamá. Se empieza a sentir la altura, ¿eh? En el pecho como que se me comprime un poquito. Y hoy particularmente, no sé si porque anoche no cené o porque no he parado tanto a tomar agua como a mí me gusta. Miren los guanaquitos, qué lindo. Aparte de eso, estoy empezando a sentir una leve presión a los costados de la cabeza. Pareciera como que estamos cerca, ¿no? Creo que hablo por todos cuando digo que los serruchos, cuando te duele la cabeza o estás así, es un taladro. Más serrucho no, por favor. Mirá qué roto que está acá en la curva. Esa, en primera. Esa. Acá es la parte que más atento hay que estar, porque cuando la altura te empieza a molestar, uno no tiene los mismos reflejos ni la misma fuerza. Hasta ahora estoy teniendo casi la misma sensación que cuando estuve en el balcón de Piscis. Miren toda la vista.
que dejamos atrás. Miren lo que es, todo blanco, bien pisado, liso, erosionado por el viento y el agua. Qué linda ruta, por favor. Y qué desafiante, ¿no? A la vez, estar a esta altura, 4.800 metros, casi 5.000 metros. Es una de las alturas más altas que he estado. Y hago así porque se me taponan los oídos. Bueno, el game over acá a la izquierda. Atenti, atenti, atenti. Mirá la roca. Mirá esa roca en medio del camino. No me digas que llegamos. ¡Sí! ¡Lo logramos, familia! ¡Lo logramos! Llegamos al Abra de la CAI. Llegamos al Abra de la CAI. 4.895 metros de altura. Sí. Ay, que me caigo, bueno. No doy más, no doy más. Logramos, familia. En el Abra. Chao, Abra de la CAI. A bajar, ya se está empezando a sentir la altura. Me siento mareado un poquito, con un poco de dolor de cabeza y presión en el pecho. Todos síntomas de la altura. Se siente un viento, está re fuerte. Pensar que lo veía por fotos a este lugar como algo inalcanzable, ¿no? Como algo muy, muy, muy lejano. Y hoy tengo el placer de estar acá, así que cuando crean que algo está muy muy lejano y que es inalcanzable, sepan que tranquilamente pueden llegar a ese lugar. Como esta ciclista, un crack, subiendo en bicicleta a 4.850 metros de altura. Qué respetos, mi respeto, por favor, a ese hombre. Debe estar ya muy bien entrenado para estar haciendo esto y solo. Logramos pasar la última parte difícil, que es el arenal, así que lo logramos, hermano. Y ahora tenemos acá la ruta 151, que ya es asfalto, y nos quedarán 2 horas y media para Salda, así que calculamos a las 7 estar llegando. Buen tiempo le metimos. Ya estamos con unos matecitos acá en Alfarcito, justo enfrente a la capilla San Cayetano. Y bueno, se está por ir el sol ya casi, son las 6 de la tarde, hasta las 7 y pico se va. Y fue un día increíble, me encantó conocer ahí a Flavia y a su familia, me encantó el Abra de la CAI, el desafío fue increíble. Y bueno, ahora relajando con unos buenos matecitos, así que listo por hoy. Creo que fue un día completísimo, así que nos estamos viendo en las buenas rutas. Chao, chao.